teléfono, por WhatsApp, me escriben y les comparto la presentación en PPT, para que sea editable, para que usted le saque la mejor presentación, para que sea un agente multiplicador. Nada de PDF. La idea es que usted nos ayude a compartir más y más esta información. Tenemos una bandeja de información muy grande, y nosotros queremos que las perspectivas comiencen a cambiar. Usted todos los días surte combustible, o tiene alguien que surte combustible. En este caso, estamos viendo una imagen, pero con una cámara infrarroja, con una cámara térmica, donde usted está viendo que lo más blanco es lo más caliente, y lo más oscuro es lo más frío. Estamos viendo los vapores de la gasolina, estamos viendo cómo una llanta está caliente, pero cómo el cuerpo humano está frío. Si queremos que usted nos ayude a cambiar paradigmas. Y esta presentación busca cambiar un paradigma, pero busca también mostrar las buenas prácticas de esa organización, de ese trabajo, de esa migradora que fue la ampliación del Canal de Panamá. En este momento usted está respirando, pero por favor toma aire conmigo a la cuenta de 3. Vamos a tomar aire con fuerza a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Botemos el aire. En este momento usted está controlando su respiración, pero es ahora que usted la está controlando. Alguien controlaba la respiración mientras usted se olvidaba de eso, ¿cierto? Es como decir, un cerebro del lado derecho, un cerebro del lado izquierdo, alguien controla funciones y otro controla otras funciones, ¿cierto? La seguridad es algo similar. Nosotros controlamos algunas cosas que aprendemos, pero otras están ahí en el subconsciente, están activadas. Si la respiración dependiera 100% de nosotros, lo que es una chica guapa o un chico guapo, en el caso de las damas, se olvidó respirar, murió. ¿Murió por qué? Paro respiratorio. Se olvidó que estaba respirando. Pero en este momento tenemos muchas cosas en común. Y la primera es que su vida está transcurriendo. Usted está respirando, su corazón está latiendo, el mío también. Ustedes están dedicando tiempo a esta presentación y yo estoy dedicando tiempo de mi vida a ustedes. Entonces vamos a ponerle el mayor cariño a esto. No tengan temor en hacer preguntas, no tengan temor en decir, mira Pablo, creo que eso no está bien, reflexiona, o mira Pablo, dame la presentación, vamos a compartirla, o lo que ustedes consideren, pero hagan que esta presentación sea suya. Todos nosotros recordamos momentos especiales, ¿cierto? Muy bien. ¿Quiénes tienen teléfono celular, por favor? Muy bien, saque su teléfono celular en este momento. Con confianza. Tómese una foto con la persona que está al lado. Usted de repente no sabe quién es. Denle la mano, salúdela, dígale, mi nombre es Pablo, mi nombre es Pedro. ¿Cómo se llama? Vamos, tómese una foto y luego intercambien el número. Si no me envía su foto, no le envío la presentación. Muy bien. Listo, se tomó la fotografía, muy bien. Vea, mis hijas dicen, papá, ¿por qué yo no tengo fotos como esas? Hijo, en ese momento yo ni siquiera tenía dinero para tomar un teléfono, para comprar un teléfono. No teníamos redes sociales, no teníamos WhatsApp. O sea, aprovechemos de alguna otra forma de esta información que nos da. Este es mi número. Tómenle una foto también por si se le olvida. Todas las publicaciones que ustedes hagan, háganlas con esos hashtags. ORP 2019, Proicel, que es nuestro, o Gente Buena. Si buscan en las redes sociales estos hashtags, inmediatamente van a dar con nosotros en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en todas esas. Y la idea es que usted comparta después esta información, que le demos valor a estos congresos porque estamos invirtiendo tiempo en nuestra vida. No todos los congresos son perfectos, hay muchas cosas por mejorar, pero en este congreso le estamos poniendo muchísimo corazón. Ahora bien, por favor, pónganse de pie nuevamente. Este WhatsApp de Colombia, sí. Ok, ¿ustedes han paseado en moto alguna vez? ¿Sí? Vamos pues. Vamos a montarnos en una moto en Madrid. ¿Ok? Vamos. Es una Harley Davidson. ¿Sí? Vamos. Ok. Vamos a hacer un paseo, ¿sí? Vamos a prender la moto primero. Vamos a prender la moto. A la cuenta de 3 prendemos la moto. 1, 2, 3. Es una moto, no es un triciclo. Vamos, que prenda. 1, 2, 3. Aceleren. Ahora. Más abajo. Una vertical de la izquierda. Una vertical de la derecha. Una bajada. Una subida. Una chica guapa, un chico guapo. Siéntese, ¿cómo le gusta el desorden, macho? Muy bien. Recordemos esto. Estamos en la vida, es una sola, hay que disfrutarla, hay que divertirla. Ya hemos cargado suficientes enlaces para que iniciemos con esta presentación. Hemos cargado suficiente energía. Y por supuesto ahora quiero invitarlos a que hagamos un pequeño paseo por el Canal de Panamá. El canal tiene unas esclusas viejas, construidas hace 100 años prácticamente, y unas esclusas nuevas. Vamos a hacer un paseo por el canal nuevo.
lo que se llama el exclusado. ¿Están listos para hacer este abordaje? Si me ayudas con un pequeño clic, o lo hago yo por acá. Este es el lago Gatún. Estamos ingresando a las cámaras altas. Vamos a descender en ese buque. Después que descendemos, hacemos el primer paso, las primeras esclusas. Vamos al segundo exclusado, estamos en la cámara media, hacemos el descenso y nos vamos al último exclusado en la cámara baja, hacemos otro descenso. Y estamos ya en un océano. ¿Sí? Los océanos tienen los dos niveles iguales. Hicimos exclusado, vamos a girar esta embarcación, estamos en el lago Gatún y ahora vamos a llegar vamos a llegar al otro océano. Entonces aquí ahora vamos a ascender. ¿Sí? Los que no han ido al canal de Panamá, aprovechen la oportunidad. Es una experiencia bellísima. Seguimos haciendo el siguiente exclusado. Esta es una obra hecha con inclusive muchísimo capital español y muchísimo personal español. Muy buenos españoles estuvimos trabajando en la ampliación del canal. Gente de diferentes países. Fue un crisol de raza maravilloso. Que conste que en Madrid hicimos un exclusado del canal de Panamá. Ok. Para verlo de esta manera tenemos una cámara alta, una cámara baja, una cámara media y tenemos un lago. Esta es una obra donde se movió muchísimo concreto, millones de toneladas de concreto, miles de millones de toneladas de concreto, y que generó la excavación a grandes profundidad, el trabajo simultáneo de 365 grúas simultáneas operando entre el Pacífico y el Atlántico, donde generó inclusive una carga de material descomunal, un recurso humano valiosísimo, crear plantas de concreto, plantas de refrigeración y al final poder tener una obra maravillosa que es un icono, una referencia a nivel mundial y que transporta por supuesto muchísimo material y productos que necesitamos. Cuando decidimos hacer esta conferencia y plantearla a la ORP, buscamos disminuir la vulnerabilidad del prevencionista y compartir las buenas prácticas. ¿Por qué la vulnerabilidad del prevencionista? Es porque cuando ocurre un accidente muchas veces decimos, ¿dónde estaba el de seguridad? Esa es la mayoría de las acciones que nosotros tenemos porque la cultura de seguridad no está instruida a nivel que queremos. Entonces, nuestro objetivo es tener en cuenta de que hay solamente una intención, que es ayudar a que el prevencionista cada día sea más asertivo en su trabajo, que tome las acciones que de alguna otra forma le brinden mayor sostenibilidad a su negocio familiar y a su negocio como empresa de proyección de seguridad. Entonces hay solamente dos tipos de empresas, las que han tenido fatalidades y las que las van a tener. Esa es la visión que nosotros tenemos que conservar cuando hay obras de este tipo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos entonces? Radicar un concepto de prevención. La prevención es bíblica. Cuando Noé sabía que venía el diluvio, ¿qué hizo él? Construyó un arca. Noé fue uno de los primeros gestores de riesgo a nivel mundial. Inmediatamente él dijo, voy a conservar un macho y una hembra de cada especie, y los metió en el arca de Noé y comenzó a hacer prevención. Pero había un burrito que no quería ingresar, ¿cierto? Que hacía resistencia. Eso nos pasa en todas las empresas. Siempre hay alguien que hace resistencia a nuestra gestión, a nuestra labor, a la seguridad. Eso nunca va a dejar de ser así. Acostumbrémonos. A veces el que tú crees que más te va a ayudar es el que más te echa broma. Entonces, sepamos que esto es una carrera de resistencia, donde la evolución cada día es mayor. Nosotros tenemos que ir evolucionando como ha evolucionado cada uno de los tiempos, en los organismos de respuesta, en la gestión de seguridad, en las guerras, en cómo se descendía inclusive una estación de bomberos, cómo ahora está prohibido por las lesiones de bomberos, cómo abordamos vehículos de respuesta a emergencia, cómo abordamos vehículos de índole militar, cómo inclusive se van cambiando el hecho de las metodologías en las clases, cómo nosotros manejamos este tipo de respuesta a emergencia, cómo de alguna otra forma se van gestionando recursos y la evolución se va dando de una manera increíble. Fíjense cómo hacían las pruebas de valentía en los bomberos antes. Bomberos y unidades militares. ¿Cuál será el análisis de riesgo para este tipo de pruebas? ¿Ah? La norma colombiana, por ejemplo, 1409 del año 2000, ¿cierto? Del año 2012, o la norma técnica de OSHA, el CFR 29 para trabajo en altura, ¿cierto? O cómo haríamos la prueba de resistencia de los materiales, cómo sería el caso de lesiones de hernias o lesiones musculoesqueléticas. Entonces la evolución nos lleva una ventaja demasiado grande. Y fíjense, ¿cómo haríamos la prueba de resistencia de esas telas, no? Entonces nosotros vamos cambiando y las cosas van cambiando a una velocidad demasiado grande que no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta la evolución nos pasa, y así estamos hablando de revolución 4.0 y estamos hablando de una serie de actividades. Así para el canal, ese cruzado que hicimos ahorita, lo hicimos justamente en ese espacio. Todo eso está ahorita lleno de agua.
Cuando comenzamos a hacer los monolitos, las construcciones, el problema era cómo rescatar a alguien que se quedara en una grúa, en un monolito, cómo evitar la caída, cómo hacer las operaciones de rescate en caso de que ingresaran en el área de trifurcación, en el área del manejo de agua de bombas. Es decir, una preparación muy grande, cómo se iba a hacer cuando llegase el barco con las compuertas, cómo se iban a trabajar las maniobras de emergencia en caso de áreas de astillero, cómo el simulacro inclusive de buscar a alguien que en caso de que se inunde una de las áreas. Es decir, una preparación sin duda alguna para un evento de alto riesgo. Pero comenzó el momento de hacer reflexión y nosotros nos dimos cuenta que nos estábamos llenando de papeles. El seguridad era un gestor de papeles. El seguridad hacía análisis de riesgo, daba permiso en la mañana, producción llamando, apúrate que no has liberado la actividad y que no has liberado la actividad, estás parando la producción, y todo el mundo daba el premio de producción y la seguridad no estaba en el premio de producción porque la seguridad era quien paraba las operaciones, no era productiva la seguridad. Entonces, esas cosas o esas situaciones son similares y comunes en muchas obras. Por eso es importante que seamos cada vez más precisos y veraz y que de alguna otra forma nosotros consideráramos a que las percepciones que teníamos eran distintas. Mis hijos, por ejemplo, cuando van a un cine, digo, hijo, garanticen siempre saber cuál es el medio de egreso. Me dice, papá, pero fuimos a la puerta y la puerta tiene una cadena. No nos sigas hablando de seguridad porque tienes que ir a hablar con la gente del cine. Y así nos van diciendo cada una de las cosas y nos damos cuenta que la gente tiene percepciones distintas. Percepciones de pequeñas cosas en nuestra casa y percepciones de grandes riesgos en grandes obras. Entonces, somos seres humanos distintos y eso debemos siempre considerarlo. Si nosotros queremos comernos ese queso, ¿qué haríamos? Rápidamente, no podemos utilizar nada que no esté en la fotografía. Muchos agarran, le dan ¿con qué? Con el casco, ¿cierto? Se quitan el casco, lanzan el casco, ¡pa! Se activa la trampa. Y así hacemos casi todos nosotros y así hacen muchas organizaciones. Somos capaces de eliminar cualquier condición de seguridad para obtener la producción. Dale rápido que el de seguridad no está. Apúrate, que el de seguridad no sabe nada. Y así de alguna otra forma nos damos cuenta de que las perspectivas son distintas. Vamos a ver qué espera cada uno en este video. Fíjense que las percepciones de riesgo de nosotros son distintas, siempre serán distintas. Cada uno de los trabajadores son distintos. Si hay 1000 trabajadores, serán 1000 personas que piensan distinto. Es difícil ponerse de acuerdo, ¿cierto? ¿Qué es para nosotros interesante? Veamos esta lucha. El hombre quiere lograr su objetivo y hacer todo lo posible por lograr ese objetivo. Las personas que están afuera, acá adelante hay puestos, pueden ingresar por la puerta de adelante, se pueden acercar por acá también, que sé que hay personas afuera en la puerta. Las percepciones son distintas. Los requerimientos son distintos, la gente es distinta, siempre será así. Entonces nosotros cumplíamos con todos los análisis de riesgo, llenamos papeles, dábamos charlas de seguridad, hacíamos inducciones, pero hay una realidad, seguíamos teniendo accidentes. Seguíamos teniendo gente que con arnés, con condiciones de seguridad habladas y convenidas con producción, con mantenimiento, con concreto, con todo el mundo, las condiciones seguían dándose. Teníamos gente que inclusive sabía que no debía colocar los barandales de tal manera que nada más un simple empujón la gente caía y aún así eran concebidos colocando los listones de madera por el lado de afuera, no por el lado de adentro. Es decir, seguían dándose condiciones que violaban o atentaban contra la seguridad. Gente que no utilizaba arnés, gente que no utilizaba chalecos salvavidas y ese tipo de cosas quizás les pasa en su organización. Aunque lo tengan todo escrito, todo normado, seguían dándose eventos, seguían dándose accidentes. Y de esa forma teníamos hasta los mismos supervisores que acordaban los procedimientos con nosotros, llegaban al sitio y violaban los acuerdos y violaban las normas de seguridad. Entonces comenzamos a ver que había algunas de las cosas que no estaban bien, no estaban dadas de la mejor manera. Y seguíamos teniendo papeles y seguíamos teniendo condiciones de riesgo y desafortunadamente no se solucionaban las cosas. Entonces en esas circunstancias comenzamos a reflexionar qué es lo que estaba pasando y comenzamos a hacer un análisis. Pero ese análisis nos sorprendió. Fíjense inclusive esta condición, para llegar a un baño todo lo que tenías que hacer. Entonces la gente no sabía de repente que tener sanitario en otro lado. O sea, habían cosas que eran muy básicas y cosas que eran asociadas a maquinarias, a equipos, a procedimientos. Pero vino la primera fatalidad. La primera persona cayó al vacío de 35 metros y murió. Y la pregunta de la gente se dice, pero ¿cómo estaba eso abierto? ¿Cómo había ese acceso? Si nosotros hemos acordado que en todas las áreas se iban a colocar bloqueo físico. Entonces comenzamos a reflexionar en que las cosas que estábamos propiciando no se estaban generando. Y
nos dimos cuenta de algo, comenzamos a hacer un diagnóstico interno, nos dimos cuenta que 1.359 no conformidades fueron encontradas según normas panameñas y según normas internacionales. Es decir, nos dimos cuenta de que había una violación de normas importantes a nivel local y a nivel internacional. Y decidimos inclusive comenzar a ver cuáles eran las que se estaban registrando. Y comenzamos inclusive a ver que había una ausencia de eficiencia supervisoria. De la misma manera, la percepción de riesgo era distinta y la formación que estábamos dando era inapropiada. Entonces comenzamos a reflexionar y de esa misma forma comenzamos a ver que había desviaciones en el sistema de análisis de riesgo y desviación en el sistema de emisión de permisos de trabajo. Así como una desviación, por supuesto, está registrada en el área del Pacífico y en el área del Atlántico. Es decir, habían desviaciones que se estaban generando que en gran medida iban a potencializar la fatalidad de los eventos de alto riesgo. Esta lámina pertenece a la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Nos dice que cuando hay una deficiencia de gerencia, a nivel de la gerencia, esa deficiencia se traslada al área supervisoria y también se traslada como causas de accidente. Y eso lo conocemos. De la misma manera, todos conocemos que hay un factor supervisor, el factor de trabajo personal, actos inseguros y condiciones inseguras. Reconocemos que esas son las causas de accidentes y que por lo general se dan. Y reconocemos siempre que según la OIT, la principal deficiencia o ausencia supervisoria va a generar que los peligros de riesgo no estén controlados y que eso por supuesto se traduzca en lesiones o en accidentes o en pérdidas. De esa misma manera, todos nosotros comenzamos a darnos cuenta que estábamos haciendo análisis de riesgo, los famosos ATS, AST, ARETES, no sé qué otro nombre le den en los países, pero es ese formulario que en la mañana decimos cuáles son las actividades que se van a hacer, cuáles son los peligros y cuáles son las medidas preventivas. De esa misma manera, un formato similar a este, no espero que lo lean ahí atrás, es un ejemplo nada más, donde describimos las actividades, los peligros, nivel de riesgo, medidas preventivas, pero nos dimos cuenta que habían 140 accidentes, donde esos 140 accidentes tenían afecciones o tenían causas orientadas a materiales, a los métodos, a las medidas, a las herramientas, a mano de obra. Esto no se aprecia muy bien en esta presentación, pero en la completa se los puedo compartir para que vean dónde estaba el detalle. Y estos 140 ATS están vinculados a accidentes que se registraron. O sea, son ATS de 140 accidentes. Significa que los 140 accidentes tenían ATS elaborados, firmados y autorizados por todos los departamentos. 90% de las desviaciones correspondían al sistema de permisos de trabajo. Había un desconocimiento de términos vinculados a identificación y control de riesgo. El sistema de permisos de trabajo era percibido como una formalidad y fielmente instituido para la asistencia y la nómina. Es decir, ¿cómo sabe si la gente viene a trabajar? Porque firmó el ATS. ¿Qué hacía la gente entonces? Sacaba la nómina con base a los ATS. Si le parece similar, cualquier parecido es pura coincidencia con obras de construcción o con algunas actividades que ustedes supervisan o asesoran. Cumplían con una norma errada, es decir, la norma estaba errada. Entonces, nos dimos cuenta que muchas veces copiamos y pegamos normas, copiamos y pegamos procedimientos y copiamos y pegamos errores. No había un seguimiento formal al sistema durante la fase de ejecución. Firmamos para que la obra comenzara, pero difícilmente la supervisábamos. Era muy difícil percibirla. Entonces, 100% de los permisos tenían oportunidad de mejora. Había una ausencia de la existencia de especificación en los riesgos y las medidas. Por ejemplo, medidas preventivas, caminar con cuidado, usar el equipo de protección personal adecuado. Lo que es adecuado para usted no puede ser quizás adecuado para mí. Esas palabras ambiguas que inclusive en la ley, fíjense, la ley de riesgos de seguridad en Panamá se llama Ley de Riesgos Profesionales. Es decir, que si usted no tiene un título, usted no tiene riesgo. Ni siquiera riesgos laborales o en caso tal ocupacionales. Es decir, tenemos un concepto de que debemos cambiar hasta la ley nacional. Realizar una charla de seguridad, procurar el autocuidado. Imagínense, esas son las medidas preventivas, son muy generales, eran específicas. Entonces nos dimos cuenta y comenzamos a hacer buenas prácticas asociadas a la formación y la reevaluación de supervisores. Una notificación real y formal de riesgos y reinducción bajo verdaderos estándares. Esto es importantísimo. Contratación de personal con gran capacidad de influencia, adaptación y manejo del cambio para evitar el efecto espejismo. ¿Qué vamos al espejismo? Cuando usted entra a un salón de clase y le pregunta a los alumnos, muchachos, o antes decíamos, ¿entendieron? Y la gente... Y la realidad es que... Entonces, ese efecto halo, ese efecto espejismo debemos evitarlo en las obras de construcción y en mega obras. Hay que garantizar la retroalimentación, el retorno de esa información para garantizar que la instrucción está clara. Erradicar desviaciones del proceso del sistema de análisis de riesgo y del sistema de permiso de trabajo. Todos nosotros, y aquí quiero que me sigan con esto porque es muy importante, fíjense. Todos nosotros sabemos que el peligro, y esto según la Real Academia de Lengua Española, según OSA 18001, ISO 45001, normas OSHA, peligro todo lo que tiene el potencial de dañar. Decimos que la altura es un peligro, ¿cierto?
Y cuando decimos que la altura es un peligro, ¿qué decimos que es el riesgo? Todos decimos la caída. Pues no, estamos errados. La caída no es el riesgo. La caída es la consecuencia. Entonces la pregunta es, si la caída es la consecuencia, ¿cuál será el riesgo? Y nosotros en las mega obras tenemos que garantizar que la gente sepa cuál es el riesgo, no la consecuencia. No nos sirven las mega obras que la gente conozca la consecuencia. La caída, la quemadura, primeros auxilios, fatalidad, esas son consecuencias, ese no es el riesgo. Fíjense, esto dice, no, esto está equivocado. No, vamos a las definiciones básicas. ¿Qué es una consecuencia? Lo que proviene o procede como producto de, murió producto de un infarto, se cayó mientras subía el techo del local. De la misma manera, aquí vemos un ejemplo. Este es un trabajador que está descendiendo un manlift, un elevador, y muchas veces vemos que la operación se hace de manera inapropiada porque en lugar de hacerlo con un cable remoto extendido desde el puerto de mando, que está en la parte interna, el trabajador está operando desde acá arriba. De esa misma manera, gracias a Dios tenía el arnés, pero por supuesto hay lesiones, ¿cierto? Hay una desaceleración en el cuerpo humano. Entonces, no hay caída sin exposición. Es decir, si usted no tiene a nadie expuesto, trabajando en la altura, no se va a materializar la consecuencia, que es la caída. Entonces, recordemos siempre, caída es consecuencia, no es riesgo. De esa misma manera, como consecuencia, lo que proviene o producto de la consecutivo es la caída, y esa es una consecuencia, no es un riesgo. Entonces, lo primero que comenzamos a corregir y a detectar es que todos los análisis de riesgo que habíamos hecho que involucraban caída, que involucraban altura, estaban errados. Colocábamos como riesgo la caída y el tipo de peligro la altura. Comenzamos a reflexionar. ¿Y por qué viene la reflexión? Es porque nos basamos en la definición de riesgo. Riesgo, severidad, probabilidad. Es posible que, no es seguro. El riesgo puede ser muy bueno. Usted ingresa a un gimnasio y comienza a hacer ejercicio en el gimnasio, se está poniendo las pesas, pero usted quiere mejor condición de salud. ¿Hubo riesgo? ¿La persona estaba expuesta a las pesas? Sí, pero su condición física mejoró. Entonces el riesgo es una probabilidad. Puede ser que haya un daño, puede ser que no haya un daño. Y eso nos lleva a corregir todo el análisis de riesgo, donde mencionamos que la caída es una consecuencia, no un riesgo. Trabajar en la altura expuesto a es el verdadero riesgo. Entonces preguntarnos cómo va a hacer esa labor, con qué equipo va a hacer esa labor, sabe hacer la labor, está certificado para hacerlo. Esas son preguntas vinculadas al riesgo y es donde está realmente nuestro trabajo. Cuando decimos, por ejemplo, ¿cuál será el riesgo de soldar en altura? Consecuencia caída. Pintar con epóxico, consecuencia intoxicación. Pero entonces nosotros le damos a las consecuencias, le damos al riesgo el nombre de la consecuencia. Y eso tenemos que comenzar a corregirlo. Y eso sirve como reflexión. ¿Por qué pasa? A mí me formaron diciendo que la caída era el riesgo. Estudié en la universidad, mis profesores me lo dijeron. Y yo lo creí. Mandamos a imprimir formatos, 30.000 formatos de permisos de trabajo y decía lo mismo. Hasta comenzamos a ver las causas de los accidentes. Y el trabajador desconocía cuál era la medida específica preventiva asociada a ese riesgo. Porque como desconocía el riesgo, no había una medida preventiva específica que lo controlara. Y de esa misma forma comenzamos a corregir. Y decidimos entonces ratificar que teníamos que reinduccionar o generar una capacitación constante para corregir estos errores del sistema de los permisos de riesgo, análisis de riesgo en el trabajo. Si la caída fuera el riesgo, sería igual trabajar a 2 metros de altura que a 200 metros. Y no, hay algo distinto. Cambia el riesgo, cambia el peligro. No puede ser la consecuencia, no puede ser el riesgo la caída es la consecuencia. Entonces, si usted se va desde la investigación del accidente hacia atrás, el resultado es este. Y si comienza de la parte de inducción hacia adelante, el resultado es este. Hemos estado cometiendo errores por muchísimo tiempo. Y mi interés es analizar el riesgo, no analizar las consecuencias. Yo investigo las causas, no investigo las consecuencias. Comenzamos a hacer reinducción una vez que se dio la primera fatalidad. Comenzamos a generar capacitaciones masivas. Comenzamos a generar controles específicos asociados al bloqueo para que nadie, ni siquiera por un medio físico, pudiese ingresar a esos controles. Las inducciones eran distintas, las inducciones demostrativas. No se decía cómo se iba a hacer en el papel, se decía cómo se iba a hacer en la realidad. Y esto comenzó a generar cambios muy positivos, donde inclusive una necesidad de inversión, por supuesto, en controlar el peligro físico asociado a la actividad, pero hubo una necesidad de comenzar a cambiar la forma de pensar. Ahora fíjense bien,
Vean cómo se ve el proceso de capacitación. Rápidamente, ¿cuántas imágenes vemos acá? Me quedan 2 minutos nada más. Uno. ¿Cuántas imágenes vemos acá? 2. Hay una señora mayor y una joven, ¿cierto? ¿Lo ven? El que ve una sola persona ya sabe que está viendo un solo peligro. Como ve un solo peligro, hay un solo riesgo. Entonces, si usted logra ver 2 amenazas, está viendo las amenazas que hay. Si logra ver una sola, está viendo una sola amenaza y otra no la ve. Ahora dígame rápidamente cuántos rostros hay en esta imagen, o cuántas amenazas o cuántos peligros usted ve. 3, 5, 6. ¿Quién llega a 7? Levante la mano. ¿Alguien ve 7? Ajá, por acá. ¿Alguien ve 8? 8. 9. ¿Quién ve 9? Bueno, hay 10. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de frente y 10 hacia aquel lado. ¿Sí? Como usted ahora conoce más de peligros y riesgos, ahora ve más. Ahora dígame en esta imagen que sigue cuántas hay. Rápido. No responde porque está contando, está buscando más peligros y riesgos, ¿cierto? Pues solamente hay 3. 1, 2 y 3, incluye el caballo 4. Como ya usted aprendió más de peligro y riesgo, usted es capaz ahora de detectar más información. Y de esa misma manera comienzan entonces las conclusiones. Si con la capacitación le va mal, pruebe con la ignorancia. La capacitación siempre fue una fortaleza. La percepción es distinta y será siempre distinta. No es igual ver una imagen de cerca que ver la imagen de lejos. Los proyectos como el cuarto puente sobre el canal de Panamá van asociados a estas obras. No es igual soldar que soldar en la altura, el soldar a 114 metros de altura y que sin duda alguna nos generen una reflexión. No hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Ignorante no significa bruto, sino que ignora, que desconoce. Y los trabajadores tienen la necesidad de conocer los peligros y los riesgos. Mientras más conozcamos el verdadero peligro y el verdadero riesgo, podemos analizar mejor las medidas preventivas ajustadas. La construcción del tercer juego de esclusas en la ampliación del canal de Panamá tuvo grandes aciertos y desaciertos en cuanto a la salud y seguridad, pero focalizó sus acciones preventivas en aumentar la identificación positiva de peligro y riesgo, y a partir de ahí disminuyeron las fatalidades. Entonces, ¿qué es importante? No se dieron fatalidades, perdón. Diagnóstico activo de inicio a fin, selección de un perfil influyente del personal, supervisión presente y eficiente, comunicación de metas comunes. Ayer lo decía Mónica, ¿cuál es su norte? ¿Cuál es el norte de la empresa? Que todos estemos alineados. Análisis de riesgo no complaciente, terapias de choque contra el espejismo, que la gente le diga, sí, está claro, sí, no, vamos a hacerlo, vamos a demostrarlo. Reevaluación de la percepción del riesgo y capacitaciones asertivas. Recordemos cómo la evolución se da desde el primer caso que registramos, metano con los canarios, y cómo la situación va cambiando. Recomendaciones finales, mucha fortaleza interna, trabaje con su equipo como si fuese su familia, y por supuesto le esperamos en Panamá. Tengan presente que estamos en una era de alianzas, de sinergias, de conocer sin duda alguna cómo hace el otro para ver qué positivo saco de ese trabajo, y de esa misma manera garantizar que las cosas salgan bien. Espero en este corto tiempo haber aportado un poquito para ustedes información. Estamos 100% a la orden. Es un reto contra el tiempo. Sí. ¿Se oye? Sí. Vale, pues muchas gracias, Pablo. Realmente la experiencia que nos has explicado pues es súper interesante. Yo creo que ha valido mucho la pena a los que estamos en la sala. De nuevo, igual que con el anterior conferenciante, preguntas rápidas, no impresiones, no opiniones, solo preguntas rápidas, por favor. Primero, la fuente de las estadísticas que presentas, o sea, tiene que tener un fundamento. Yo trabajé en la ampliación del canal y la información estadística la manejaba solamente Grupo Unido por el Canal y el ACP, que es restringido. Entonces, por ahí quería saber una. Segundo, como panameño, funcionario de la Caja de Seguro Social, hago referencia a que el micrófono para que al concepto de que la ley de riesgos profesionales no es cierto que es exclusivamente para los profesionales. Se llama así. Pregunta, por favor, no opinión. Pero tenía que aclarar porque es un concepto. Pero pregunta, por favor, vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. Sí, 2 cosas. Trabajé para el UPC justamente y el nombre de la ley es ese. Ley de riesgo profesional. Sí, pero no el concepto de ley. Sí. No, pero ese es el nombre de la ley. Buenas tardes, mi nombre es Finalidad. La pregunta es cuando son proyectos tan grandes donde tienen muchos contratistas en diferentes
dar esa transferencia de conocimiento o esa cultura del autocuidado con tantos contratistas en obra? Sí, eso fue inicialmente cuando comenzó la obra, como una obra que tenía un fin establecido por un tema político de cumplimiento de un contrato también. Había una gran exigencia en que la comunicación fluyera. Cuando el Departamento de Seguridad comenzó a tener las mismas reuniones con el Departamento de Producción y el Departamento de Seguridad comenzó a generar reuniones asertivas de este tipo de información, comenzó a fluir. Es decir, se reunían 2 veces a la semana todos los oficiales de seguridad en obra y sobre todo que comenzó inclusive a penalizarse. Cuando no cumples con una exigencia en manera de contrato, comienza entonces a penalizar tu factura, retener tu mecanismo de pago, sancionarte. Entonces lo primero que se hablaba en las reuniones era inicialmente producción, comenzó a hacerlo primero seguridad. Vamos ya con una última pregunta. ¿Cómo definieron ustedes, digamos, las competencias en seguridad que debían tener el personal seleccionado? ¿Eso fue solamente a unos niveles o definitivamente trascendió? Y la última es cómo hicieron ustedes para lograr que efectivamente sus contratistas aplicaran esos perfiles a la hora de seleccionar el personal. Bueno, inicialmente el Departamento de Seguridad era conformado por 4 personas nada más. El Departamento de Seguridad pasó a conformarse inclusive con 22 personas de planta específica. Estamos hablando de casi 15.000 trabajadores simultáneos, pero comenzó a darse el tema de la selección del personal con mayor capacidad una vez que se registró la primera fatalidad. Es decir, hubo un incremento en el perfil de exigencia, pero el perfil no era el que más sabía, sino el que más tenía la capacidad de influir en otros. Es decir, cuando usted mete en un salón a 15 prevencionistas y comienza a hablar de una norma, todos comienzan a pelear entre sí. No, de ahí se selecciona la persona que tenía la mayor capacidad de influir entre todos ellos. Comenzamos a focalizarnos en competencias blandas, no en el que más supiera el cumplimiento de una norma. ¿Por qué? Porque también había muchísimas nacionalidades involucradas, había muchos productos involucrados, trabajadores de todos los perfiles y a todos los niveles. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso por la aportación en este congreso. Va a haber recambio, veo que hay gente que se levanta, gente que está